Leer un libro es mucho más que simple entretenimiento. Es dejar volar nuestra imaginación a lugares mágicos y disfrutar de nuevas aventuras con personajes que nos comparten enseñanzas a través de sus historias. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia que hay detrás de las aventuras de tus libros? ¿De dónde surgió la inspiración de las plumas de los autores que las escribieron? Todo esto y más lo encontrarás en Tú y las plumas del tucán, nuestro nuevo programa de entrevistas en el que te traemos a los autores de tus libros de Plan Lector EDB para conversar sobre los detalles más divertidos e interesantes de sus obras. Episodio 1. Entrevista con Itzel Guevara, autora de Florencio. Hola comunidad EDB, bienvenidos a Tú y las plumas del tucán, segunda temporada, donde damos voz a los autores de los libros de Plan Lector de Editorial EDB México. Mi nombre es Gaby Valdespino y hoy estaremos charlando con una autora muy interesante y muy comprometida con la promoción de la lectura. Pero primero me gustaría invitarlos a que vean los videos de Tú y las plumas del tucán, primera temporada. Tenemos muchas entrevistas entretenidas, divertidas y muy lindas para que las vean. Por favor, vayan a nuestras redes sociales y no lo piensen más. Síganos también y acompáñenos con sus likes. Ahora sí, estamos listos y les voy a contar un poco sobre la autora que nos acompaña el día de hoy. Ella vive en Jalapa, Veracruz, en medio de montañas, árboles y nubes. Le gusta caminar por la ciudad con sus tenis más cómodos y asomarse al interior de las casas para ver cómo vive la gente. Desde muy pequeña supo que quería vivir rodeada de historias. Por eso, cuando creció, se convirtió en bibliotecaria y escritora. Ha publicado los libros de cuentos Santas Madrecitas, ¿A qué le temen los niños? Y Domingo de Summertime. Este último, ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano de 2020. También ha publicado las novelas Morderse las uñas y Una casa con jardín, así como los libros infantiles El jardín de las preocupaciones y Mi amigo Pechuga. Tiene una especialidad en promoción de la lectura por la Universidad Veracruzana y un máster en promoción de la lectura y literatura infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Para Itzel, la felicidad es una pijama suavecita, un libro emocionante, una taza gigante de café y su gatita Lubina. Estoy hablando nada más y nada menos que de Itzel Guevara. Hola Itzel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de formar parte del programa Tú y las plumas del tucán y bueno, de poderme encontrar a través de este medio con muchos lectoras y lectores. Sí, bienvenida. Este es Tú y las plumas del tucán, nuestra segunda temporada. También te invitamos a que veas Tú y las plumas del tucán, primera temporada. Tenemos muchas entrevistas para que también cheques todas las entrevistas que tenemos, te entretengas, nos des like y veas otras ofertas de libros que tenemos en EDB México. Me encanta escuchar historias y sobre todo escuchar a los autores contando lo que a veces no sabemos detrás de las historias. Exacto, eso es lo interesante. Y bueno, pues hoy justamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un recorrido breve por el nuevo libro de Itzel titulado Florencio, que es su más reciente novela infantil publicada por EDB México. Platicaremos sobre esta bonita novela, daremos algunos detalles de su trayectoria y platicaremos sobre otras curiosidades. Les quiero contar rápidamente a nuestros lectores que esta novela fue ganadora de nuestra convocatoria de literatura infantil que hacemos anualmente y fue publicada a inicios de este año en la colección Tucán Naranja para lectores de tercero y cuarto grado de primaria. Itzel, ¿qué te parece si echamos un vistazo rápido con el siguiente video para ver de qué trata Florencio? ¿Me acompañas? Adelante. ¡Vamos! ¿Sientes que la escuela no es para ti y que los profesores no te entienden? Cada mañana, al levantarse, Florencio se lava la cara con agua fría para espantar cualquier residuo del sueño y despertarse por completo. Cuando ha dejado de bostezar, se pone de puntitas para alcanzar el espejo y comenzar su revisión habitual. Al llegar a la escuela, Florencio respira profundamente y mueve la cabeza como si se acomodara el sombrero. Apenas entra al salón de clases, imagina a su compañera Belén con un sombrero de paja lleno de flores blancas y mariposas azules. A Claudio con un casco plateado de motociclista.
y a Gonzalo, con un penacho de plumas de pavo real. Durante la clase se pasa imaginando a las mascotas de sus compañeros. En cuanto llegan a casa, mamá se acerca y lo abraza tan fuerte como si fuera un oso polar. Ella huele muy rico, como a hojas de naranja. Florencio es una enternecedora historia sobre cómo algunos niños tienen una forma diferente de aprender, que requieren paciencia, amor y confianza. Ante la amenaza de los taches con marcador rojo de su profesora, Florencio imagina situaciones llenas de color y diversión que ocurren en el salón de clases. Hola, soy Itzel Guevara, la autora de Florencio, y te invito a que leas mi obra, porque estoy segura que te sentirás identificado. ¿Quieres conocer la historia de Florencio? Abre las páginas de este libro y que sea él quien te las cuente. ¿Cómo ves, Itzel? ¿Qué tal, el video? ¿Qué te pareció? Divertidísimo, divertidísimo verlo en movimiento y ver pues en la pantalla lo que yo ya he visto de este lado, no solo escribiéndolo, sino viendo las imágenes, ¿no? También aquí. Claro que sí, también sobre las ilustraciones platicaremos un poquito más adelante, pero bueno, Itzel, esta es tu tercera novela, ¿estoy en lo cierto? Infantil, sí. Cierto. En tu trayectoria hay muchos cuentos, novelas, muchos libros infantiles. Sin embargo, ¿qué tiene de especial Florencio sobre todo lo que has hecho anteriormente? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque sí que tiene algo muy especial este libro, y es que hay muchos elementos en este libro que habrá oportunidad de platicar que tienen que ver con mi sobrino, mi único sobrino, ¿no? Tengo un sobrino y una sobrina nada más, y entonces hay algunas experiencias que hemos vivido juntos y que este libro, de alguna manera, lo escribí por él y para él. Entonces es especial por donde lo quieras ver. ¡Qué lindo! Oye, y entonces esto nos lleva a otra interesante pregunta. Bueno, se trata de tu sobrino, pero ¿cómo se te ocurrió la historia? ¿En qué momento pasó algo con tu sobrino que fue un momento clave para que te inspiraras a crearla? Mira, resulta que el momento en el que yo convivo siempre con mi sobrino es a la hora de la comida. Él vive en su casa, yo vivo en la mía, pero a la hora de la comida siempre nos vemos. Entonces, hace algún tiempo, cuando él era más pequeño y tenía esta fase que le pasa a la mayoría de los niños, que es que no quieren comer, ¿no? Y se hace un drama a la hora de la comida. Entonces, él no quería comer las verduras, él no quería acabarse la carne, él no quería la sopa, y era como un drama. Y pues a mí se me ocurrió que era una buena idea, para hacer menos dramático el momento, inventarle una historia. Entonces, cada día le inventaba una historia justamente que tenía que ver con lo que él estaba haciendo en ese momento. Entonces, si no quería comerse la sopa, yo le decía, ¿ya sabes lo que le pasó a un niño que no se quería comer la sopa? Entonces, él como que dudaba y me decía, ¿qué niño? ¿Qué niño? ¿Cuál niño? ¿Cómo se llama? Entonces, en ese momento, lo primero que se me vino a la cabeza fue el nombre de Florencio. ¿Por qué? No lo sé. Se me vino a la cabeza y dije, Florencio, con toda la seguridad del mundo, para que él viera que yo no estaba diciendo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé a crear a un personaje que era un niño de la edad de mi sobrino, que se llamaba Florencio, y que le pasaba exactamente lo mismo que a mi sobrino. Pero a Florencio entonces, si no se comía la sopa, se guardaba la sopa en los bolsillos y luego se le regaba, le pasaban un montón de cosas, y mi sobrino terminaba comiendo por estar escuchando las historias de Florencio, hasta que un día me dijo, dime la verdad, yo soy Florencio. Y dije, ¿cómo? ¿Tú no te llamas Florencio? ¿Te llamas? No. Ah, bueno. Y entonces se creyó como toda la historia del personaje, y digamos que a partir de ahí fue que nace el personaje, y bueno, más adelante sucede algo en la escuela con mi sobrino que le empieza a costar un poco de trabajo, y ahí es donde surge entonces ya la historia, y lo primero pues es que el personaje se tenía que llamar Florencio, ¿no? Florencio. Qué interesante y divertida historia. ¿Cuántos años tenía tu sobrino en ese entonces? Yo creo que tenía como 7 años, 8 años cuando mucho. La misma edad de Florencio, justamente.
Claro, ahora ya es más grande, ya es casi, ¿no? Un adolescente y entonces ya le cambia la voz y él ya no es un niño, pero cuando todo esto surgió, pues claro, tenía la edad de Florencio y son muchas Claro. las ocurrencias, ¿no? De mi sobrino también. Qué hermoso. Oye, y antes de seguir con las preguntas, me da mucha curiosidad. Sí, ¿ya le regalaste el libro? ¿Qué te dijo? Ahora que ya es grande y sabe que es una historia basada en lo que vivía contigo en la hora de la comida, cuéntanos ese momento. Debe ser algo muy simpático. Sí, ya, por supuesto que fue el primero que le di el libro cuando lo tuve en mis manos, se lo regalé. Entre que lo quería leer y no lo quería leer, porque quizás había cosas que no le gustaba, pero claro, recordamos muchas de las cosas, algunas de ellas no se acordaba tanto, y entonces las recordamos, y de repente fue muy lindo que él viera todos esos momentos que habíamos vivido juntos y verlos como parte de un libro. Todavía no me ha dicho qué le ha parecido, pero bueno, ya platicaremos. Qué simpático. Pues bueno, esperaremos que en una siguiente entrevista nos digas cuáles fueron las impresiones de tu sobrino. Sería algo divertidísimo. Va a ser mi tarea, vas a ver que sí. Ok, oye, Itzel, a mí me gustaría saber cómo es tu proceso creativo cada que escribes un libro. ¿Qué te gusta hacer? Mira, realmente para que yo me siente a escribir un libro, tiene que haber pasado ya todo un proceso. Tengo que estar obsesionada. Mi mundo se tiene que haber ya convertido en el mundo del personaje, en la historia. Y entonces cuando ya realmente estoy como toda impregnada de la situación, es cuando ya me siento a escribir. Y una vez que me siento a escribir, es muy bonito porque, bueno, parte de una anécdota o de un personaje, algo, ¿no? Que le sucede al personaje. Pero hay algo que sucede cuando uno escribe y es que empiezan a surgir, es como si fuera un rompecabezas. Uno tiene 5 piezas del rompecabezas y no sabes dónde vas a encontrar el resto de las piezas, pero las vas encontrando. Entonces, a veces es muy consciente decir, ay, voy a poner el nombre del perro que vive en la casa del vecino. Pero hay veces que simplemente las cosas se vienen sin que uno pareciera que tuviera control sobre eso, y es muy bonito porque simplemente son como luces que se van prendiendo y se van juntando y vas viendo cómo experiencias que has tenido en diferentes momentos de tu vida se van uniendo para formar parte de esa historia. Y creo que esa es la parte que a mí más me gusta del proceso creativo, cuando yo misma no sé cómo se va a ir alimentando la historia y aparecen esos momentos o esas experiencias y las convierto en ficción. Claro, qué bonito, qué interesante. Oye, algo muy interesante de ti es que además de escritora, eres promotora de la lectura. ¿De qué manera combinas ambas cosas? Porque están muy relacionadas una de la otra. Están, para mí, para como yo veo las cosas, están completamente relacionadas. A veces yo no sé si soy una escritora que está haciendo promoción de la lectura o una promotora que está escribiendo, porque realmente es una extensión, una cosa es una extensión de la otra. Cuando yo soy promotora de lectura o estoy promoviendo la lectura, estoy hablando de eso que más me gusta a mí en la vida, que son las historias. Eso es lo que a mí me mueve, contar historias. Y las historias a veces las cuento yo, y es cuando soy la escritora, pero a veces simplemente transmito las historias de otros, y ahí es cuando soy promotora. Pero básicamente es lo mismo, lo hago con el mismo entusiasmo, con la misma emoción, porque para mí un escritor no es más que un lector que ha querido ir más allá todavía de la lectura, pero es un lector al fin y al cabo, es alguien que ama las historias, que se mete en ese mundo y que es lo que realmente más le apasiona, estar escuchando, ¿no? Esas historias. Claro. Entonces, cuando yo hago promoción, pues hago eso, selecciono los textos que me gustan, los textos que creo que le pueden gustar al grupo con el que estoy trabajando, porque a veces trabajo con niños, a veces trabajo con adultos, a veces trabajo con adolescentes, y hay que moverse de diferentes formas, hablarles de diferentes formas, pero sobre todo eso, ser como un puente entre el libro o el autor y el futuro lector, porque yo digo que todas las personas son lectores en potencia, aunque nunca hayan agarrado un libro. Qué interesante. ¿Y por qué lo dices, Itzel?
porque yo creo que estamos hechos de historias y eso es lo que yo he visto a lo largo, tengo más de 20 años siendo promotora de lectura y yo lo que he visto es que es natural en los seres humanos, en los niños, cuando he trabajado con niños chiquititos, por ejemplo, niños de maternal, y veo cómo siguen la historia, cómo contestan en su media lengua, cómo se emocionan. Es que eso es algo que está en nosotros, las historias, escuchar historias. Yo creo que lo tenemos en el ADN, ¿no? De nuestra especie. Y lo mismo pasa con los adolescentes o con los adultos. Cuando tú les das con la historia que los motiva, con la historia que les llega, que les dice algo, entonces tú ves una transformación y ves cómo se les abre el mundo. Entonces, creo que si bien sean lectores ya profesionales, que lean a menudo, que lean, ¿no? Que tengan libros en su casa, etcétera, o si nunca han tenido la oportunidad de eso, de entrar en el mundo de la literatura y llegas con la lectura correcta, vas a provocar exactamente la misma emoción. Claro, cuando no eres escritora y cuando estás en tu faceta de promotora de la lectura, ¿qué textos eliges? ¿Cuáles son tus favoritos para trabajarlo con los niños? Bueno, pues es que depende, ¿no? A los niños les encanta, cuando estoy con niños, a los niños les encantan, por un lado, a cierta edad, las historias de terror, ¿no? Eso a cualquiera le fascina, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Jalapa, donde yo vivo, tenemos un libro que son las leyendas, historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Entonces, tienen bueno, son el hit a cualquier edad, ¿sabes? Porque nos habla de la ciudad en la que vivimos, que recorremos día a día, y de repente nos cuentan historias que quizás no sabíamos que sucedieron hace mucho tiempo o que dice la gente que sucedieron hace mucho tiempo. Y esa conexión que de repente logran las personas con su ciudad a través de la literatura es muy bonita. Entonces, ese es como lo máximo. Y también a los niños les gustan mucho las historias irreverentes. Eso me gusta de los niños y a veces los adultos lo van perdiendo. A veces los adultos ya se ponen muy serios y las historias tienen que tener un trasfondo o alguna... Hacer análisis complicados. ¡Claro! ¿No? Sí, pero claro. los niños no son así, afortunadamente, y en ese sentido los niños nos enseñan mucho como lectores porque ellos... Las historias que más les gustan son las irreverentes, donde los papás hacen lo que sus papás jamás harían, donde los maestros hacen lo que quizás sus maestros jamás harían y donde ellos pueden de alguna manera imaginar un mundo completamente diferente fuera de las reglas sociales, ¿no? A las que pues todos estamos acostumbrados. Oye, pues qué interesante. Y un poquito para pasar hacia las ilustraciones, cuéntanos qué sigue para Itzel como autora y como promotora de la lectura. ¿Qué viene, Itzel? Cuéntanos, danos una probadita. Pues vienen muchas historias porque de eso se trata esto, ¿no? De estar todo el tiempo creando historias. Aunque yo escribo para literatura infantil, ¿no? Para un público infantil y también escribo para adultos. Yo me inicié como escritora para adultos. Y fue muy reciente que decidí aventarme a escribir para ese público que admiro tanto, que son los niños. Entonces, fíjate que esa es otra de las cosas que me dejó la promoción de la lectura, que yo me aventara a escribir para ese público tan maravilloso que son los niños. También exigente, ¿no te parece? O sea, también parece fácil cuando... No. Pero es muy complicado. No, para nada. ¿Sabes que por eso me tardé tantos años en decidirme a escribir para ese público? Porque yo los trataba todo el tiempo, yo trabajaba con ellos y me daba cuenta justamente de que a los niños no los puedes engañar. A los adultos puedes engañarlos con una reseña muy importante, que salga en algún periódico importante o revista, pero a los niños no puedes. No. ¿Les gustas o no les gustas? ¿No? Claro. Y además son muy sinceros, ¿no? Te van a decir de manera frontal si algo les gustó o de plano no les gustó, y creo que fue la mejor prueba para ti. Exacto, entonces esa fue la razón, el respeto realmente a ese público, y lo que sigue para mí es seguir escribiendo. Tengo muchas ideas y muchas historias
para el público infantil y también me voy a aventar para el público juvenil, que es algo que nunca he hecho. Pues cuando quieras te esperamos en EDB para Periscopio, que es nuestra colección de 13 a 15 años, secundaria. Wow. Entonces, bueno, pues ya sabes, cada año sale la convocatoria, entonces esperamos tus textos, Itzel. Bueno, ahora me gustaría platicar un poco sobre la trama, claro, sin dar muchos detalles para que nuestros lectores descubran qué más hay en este libro y también hablar de las ilustraciones. ¿Qué te parece si mientras platicamos sobre las imágenes vemos aquí en pantalla algunas ilustraciones que, por cierto, fueron realizadas por la ilustradora mexicana Rocío Arreola, a quien le mandamos un gran saludo? Y pues bueno, ¿qué sentiste cuando viste por primera vez la ilustración de Florencio? Ese personaje que tanto estuviste creando, imaginando, detallando, y ya haberlo visto con características físicas muy específicas, ¿no? También la imaginación de Rocío fue maravillosa para esta obra. Cuéntanos más sobre ello. Mira, fue realmente un impacto cuando pude ver las ilustraciones, porque claro, durante, ¿no?, la historia se dan ciertas características, ¿no?, físicas de Florencio, que tú esperas que estén, por supuesto, ¿no?, reflejadas en la ilustración. Pero hay otras que no se dicen, y esas que nunca se dijeron y que están presentes, a mí me causaron mucha sorpresa. Por ejemplo, hay varias ilustraciones donde se ve la casa de Florencio, un poco la decoración de fondo de la casa de Florencio. Y se ven corazones con alas de latón, se ven platos, como una decoración muy mexicana, quizás, como habrían en varias casas mexicanas, platos de adorno. Muchas plantas, yo recuerdo, muchas plantas. Algo que me encantó fueron las muñequitas, por ejemplo, algunas muñequitas de trapo y una calavera. Bueno, todos esos elementos yo los tengo en mi casa. Y no es mentira, y aquí hasta les bajé uno de los corazones con alas. Claro, sí. Tengo una pared llena de corazones con alas de latón, y cuando yo lo vi, dije, es que la casa de Florencio es mi casa, así tal cual los libreros, las plantas. Entonces, bueno, eso fue muy impactante, y también lo fue el personaje de Florencio, porque, insisto, hay características que no se dicen nunca. Y claro, yo estaba pensando mucho en mi sobrino, pero sí, nadie puede saber que mi sobrino tenía una pijama, como una pijama que sale aquí en las ilustraciones, y como mi sobrino como que creció muy rápido, de repente le quedaban cortas, como a Florencio le quedan cortas las pijamas. Entonces, hay detalles que a mí me conmovieron mucho, porque eso no lo podía saber la ilustradora, pero parecía que estábamos como sincronizadas. Bueno, esa también es la magia, ¿no?, de los ilustradores, que aunque no les demos tantos detalles, ellos buscan, ¿no?, también tienen esta sensibilidad que a partir de leer el texto, hacer y crear, y bueno, también esa es la maravilla, y ese es el trabajo en equipo que se hace en un libro infantil, ¿no?, junto con el editor, el autor y el ilustrador. Entonces, bueno, esa es la maravilla. Florencio, sin dar muchos detalles, Itzel, es un niño que tiene mucha imaginación. Siempre está muy distraído, está muy disperso, y eso le trae muchos problemas con su profesor, ya que todo el tiempo le está llamando la atención. ¿Por qué le diste esta personalidad al personaje principal, perdón? Bueno, pues porque mi sobrino, justamente, en quien está un poco inspirado, sin que sea literal, ¿no?, pero en quien está inspirado este personaje, tuvo, digamos, en algún momento una situación en la escuela en la que la maestra mandó a traer a los papás, okay, porque mi sobrino decía que estaba muy distraído, que bla, 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 que no quería aprender, que así no, y bueno, fue todo como una situación que de repente los papás no sabían qué hacer, ¿no? Si estaba bien, si no estaba bien. Y claro, en ese momento a mí me conmovió mucho, porque me recordó también cuando yo era niña. Mi sobrino y yo tenemos
como una personalidad muy parecida. Me veo mucho en muchas de las cosas de él. Tiene muchísima imaginación, todo el tiempo está jugando, está creando historias. Él no necesita, o cuando era niño, sobre todo más pequeño, no necesitaba nunca de personas a su alrededor porque él todo el tiempo estaba creando las historias solo. Y yo, pues claro que lo veía y me encantaba ver todo ese proceso creativo que él tenía. Y me acordé de cuando yo era niña y que hacía exactamente lo mismo y cómo eso a veces en la escuela nos podía traer algunos problemas porque se podía pensar que no estábamos poniendo atención o que no queríamos poner atención, cuando en realidad lo que pasaba es que había todo un mundo interior bien rico que uno estaba pues tratando de explorar. Sí, justo creo que es un problema muy común, ¿no? Entre los niños que tienen una gran imaginación y que a veces no son tan comprendidos, ¿no? Porque siempre parecería que el niño tiene que estar poniendo mucha atención, sentado adecuadamente y demás. Y a ver, Itzel, ya para cerrar este tema y pasar a otros, ¿qué mensaje le darías a todos los niños que tienen este tipo de imaginación y parece que son muy dispersos en la escuela, para que no pierdan su magia y para también los profesores y profesoras tengan más paciencia con ellos, ¿no? Bueno, yo pienso, y mira que he estado en contacto con niños, también me ha tocado ser maestra y lo entiendo perfectamente. Claro. De repente tienes un grupo bien grande y bueno, tienes también que buscar las formas, ¿no? De controlar y que además se siga adelante con todas, ¿no? Las actividades. Pero yo creo que lo principal es considerar a cada uno de esos niños, de esas niñas, como lo que son seres únicos y particulares. Y a veces perdemos de vista eso porque puede parecer más fácil estandarizar, ¿no? El aprendizaje o estandarizar el carácter, porque eso, pues, a veces nos da una mayor sensación de control sobre el grupo, pero jamás olvidar que somos únicos y que todos tenemos habilidades y que no son las mismas a veces que las del resto del grupo, claro, pero son habilidades al fin y al cabo, ¿no? Y pues nada, que yo era así como que parecía muy distraída en la primaria. No, solo había mucha imaginación, solo había que causarla, eso era todo. Pues bueno, se logró el objetivo contigo. Ahora lo puedes hacer a través de todos los libros infantiles que tienes. Oye, Itzel, hay algo muy curioso en este libro. Hay demasiados detalles de canciones y de poemas. Hay canciones populares, ¿no? Y muchos cuentos, muchas canciones infantiles de dominio popular, ¿no? Por ahí voy a dar una probadita, que ahí está la canción de Yo tenía 10 perritos, por ejemplo, pero lo que me llamó la atención específicamente fue que hay varios poemas de Federico García Lorca, lo que me lleva a preguntarte, ¿te gusta la poesía, Itzel? Fíjate que la cuestión de la poesía es bien interesante porque cuando yo lo estaba escribiendo me remití mucho a mi infancia, porque eso era bien importante para mí. Entonces, yo tenía un libro que fue con el que yo aprendí a leer a los 4 años, y es un libro que se llama Poesías y Canciones. Entonces, claro, las canciones que mencionabas, del dominio público, populares, como la de Yo tenía 10 perritos, esa está en este libro y era además mi canción favorita, mi lección favorita. Yo volvía y volvía a esa porque me encantaba la canción, la historia, todo lo que contaba. Y había muchos fragmentos de poesía, que yo en aquel entonces, por supuesto, de niña, ni sabía ni me importaba de quién eran, pero había fragmentos de obras de Gabriela Mistral, Antonio Machado, Rafael Alberti, Alfonsina Storni. Y claro, a mí lo que me encantaba era esa musicalidad, cuando la leías en voz alta, cómo sonaban, porque para mí sonaba lo mismo una canción que una poesía, que una estrofa de una poesía. Entonces, yo quería que eso estuviera en el libro, por eso lo puse, y también porque me acuerdo de mi libro de lecturas de primaria, en alguno de los grados de primaria, me acuerdo muchísimo justamente de un fragmento de Federico García Lorca, que me quedó grabado y que aparece ahí en la historia, porque esa fue como digamos, lo que yo quise poner de mí
y de Itzel niña en este libro. Qué maravilla, que eso es lo fascinante de ser autor, ¿no? Es como cumplir ciertos caprichos de poner elementos o fragmentos o cosas, o plasmar cosas de tu vida, de tu niñez, ¿no? Ahora como lo lograste muy bien en este libro de Florencio, ¿no? Que quedó excelente. Entonces, bueno, me parece maravilloso, Itzel, que hayas podido reflejar todo esto que viviste de niña en este libro de Florencio, con estas partes de las poesías, esta parte de las canciones populares, me pareció esa parte muy lindo. Y bueno, también creo que es importante que los profesores, profesoras o los padres de familia fomenten, ¿no?, la poesía en los niños pequeños y de educación primaria, ¿no? Me parece fundamental. Oye, Itzel, algo que leímos en el inicio de tu semblanza, que me dio mucha curiosidad, es que dices que mientras caminas con tus tenis muy cómodos, te asomas al interior de las casas para ver cómo vive la gente. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? A ver, cuéntanos sobre este evento que me parece algo muy simpático. Pues mira, siempre he sido chismosa, esa es la realidad, siempre he sido chismosa y además he venido dotada con habilidades importantes para los chismosos profesionales, como el oído, por ejemplo. Yo no me había dado cuenta de eso, pero, por ejemplo, yo puedo escuchar las conversaciones sin necesidad de ir a buscar la conversación. Yo escucho todo. Tengo esa habilidad, entonces yo puedo saber por cómo, si alguien está hablando por teléfono, por el tono de voz que está utilizando, por el tipo de palabras que está ocupando, por incluso su comportamiento o sus gestos, puedo saber con quién está hablando y qué le está diciendo y puedo reconstruir entonces todas las, ¿no? La conversación. Y eso me pasa y me pasaba desde niña, pues que a mí me interesa mucho cómo vive la gente, me interesa y creo que eso es algo bien, la curiosidad, algo bien importante en los escritores, ¿no? En las escritoras, porque es la base de por qué quieres contar una historia. Tú quieres contar el momento o un fragmento de la vida de un personaje y pues claro que te interesa cómo puedo saber cómo suena un niño si no estoy escuchando a los niños cómo hablan, qué les importa, qué les da miedo, cómo resuelven sus situaciones. Y bueno, pues cuando yo camino, porque me gusta mucho caminar y me encanta andar con tenis cómodos para caminar, no puedo evitarlo. Voltear cuando hay una ventana abierta, una puerta abierta, asomarme, porque claro, te estás asomando a un universo que para mí es prácticamente lo mismo que cuando abro un libro. Me estoy poniendo mis tenis más cómodos, claro, y estoy entrando a ese universo de esas vidas y pues para mí es lo mismo, ¿no? Las dos cosas. y supongo que eso también te da muchas ideas para escribir, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Así que cuando estén cerca de un escritor, cuiden lo que dicen, por favor, porque todo puede terminar reflejado en un libro. Muy interesante, no lo había pensado de esa forma. Itzel, ¿hay algún fragmento que te guste mucho del libro de Florencio que nos quieras compartir? Algo chiquitito, porque también ya no tenemos mucho tiempo. Sí. Te escuchamos, a Hay ver, una parte, nada más les voy a decir, es para que vean lo que le sucede a Florencio cada mañana cuando ya es hora de irse a la escuela y cómo se empieza a sentir mal y qué es lo que él hace, cómo reacciona para tratar de evitar tener que ir a la escuela. Así que voy a leer unos fragmentitos. Hoy es lunes y Florencio sabe que en los lunes la señorita Mireya hace dictado de una hoja entera. A él no le gustan los dictados porque siempre confunde las letras. Una vez la maestra dijo jarra y él escribió garra. Después dijo gota y él escribió jota. A continuación dictó gusto y él puso justo. Pero lo peor fue cuando dictó cajón y volvió a confundir las letras. Por supuesto que la señorita Mireya le tachó las palabras con su marcador rojo, bien rojo. Por la mañana, antes de irse a la escuela, Florencio busca algún dolor escondido que le permita quedarse en casa. ¡Mamá, me duele la panza! ¡No sé si puedo ir a la escuela!, se queja desde su cama.
No te preocupes, hijo, ahorita mismo te doy un vaso con leche para que se te quite, le contesta su mamá. Pero también me duele la oreja. Uy, afortunadamente tienes dos. No puedo caminar, me duele la uña del pie. Levántate ya, le advierte su mamá a punto de perder la paciencia. Florencio entiende que no hay dolor de panza, de oreja o de uña que le permita quedarse en casa y evitar el lunes de dictado. ¡Qué maravilla! Lo que viven muchos niños los domingos antes de ir de nuevo a la escuela, A supongo. mí me dolía la panza, siempre me dolía la panza y siempre quería quedarme en la casa. Así que sé de lo que hablo. Itzel, desgraciadamente ya se nos acaba el tiempo y me gustaría cerrar esta interesante y muy divertida charla contigo preguntándote qué valores destacas en Florencio. Mira, lo primero es esta cuestión de considerarnos únicos y de estar bien con quienes somos. A veces quizás podemos ver a nuestro alrededor y sentir que somos diferentes o que no hay muchas personas que se parezcan a nosotros o que vean la vida de la forma en que nosotros la vemos, pero en realidad si nos ponemos a pensar, no hay dos personas que piensen igual, no hay dos personas que sientan igual, y realmente todos somos únicos y eso es una de las primeras cosas que yo quería con este libro, ¿no? Como mostrar el valor de saber qué es lo que nos hace únicos y en el caso de Florencio pues es la imaginación, es su capacidad para imaginar en todas las circunstancias, porque él imagina cuando está jugando, cuando está feliz, pero también usa la imaginación cuando se siente un poco agobiado, cuando siente que tiene problemas. Y otra de las cosas que también me interesaba mucho destacar era que aunque a veces parezca que el problema puede ser muy grande, a veces creamos que hoy de esta no podemos salir, esto sí me cuesta mucho trabajo o esto no va a resultar, siempre puede haber una manera de darle la vuelta a esas situaciones complicadas y de alguna manera convertirlas en situaciones que podamos pues que podamos disfrutar y que podamos poner eso que somos, ¿no? Eso tan especial que somos, podemos ponerlo para cambiar nuestras situaciones. Perfecto, Itzel. Pues bueno, y también invito a todos los lectores que nos acompañan en esta entrevista a que adquieran el libro de Florencio, esta novela muy divertida, ocurrente y llena de magia de Itzel Guevara. Pueden obtener más información de este y otros títulos que tenemos también en EDB México en nuestra página de internet, o bien pueden acudir al punto de venta que tenemos en la editorial. Aquí en la pantalla les mostraremos toda la información. Pues bueno, Itzel, ¿quieres compartirnos tus redes sociales por si el público se interesa en este libro, en otros libros que también tienes, y bueno, en ti como escritora y promotora de la lectura? Pues bien, yo solo uso dos redes sociales, solo uso Facebook e Instagram, y mira, yo comparto básicamente tres cosas en mis redes sociales. Comparto libros míos y de otros, todo el tiempo estoy poniendo los libros que estoy leyendo, porque me parece que esa es una bonita forma de invitar a los otros, ¿no? A ver tu mundo, qué estás leyendo y qué tal que se animan y lo leen, ¿no? Comparto fotos de mi gata Lubina y comparto comida porque me encanta comer. Entonces, esas son las tres cosas que van a encontrar siempre en mis redes, que es mi nombre, Itzel Guevara, en Facebook, Itzela Guevara en Instagram. Pues bueno, aquí también van a aparecer en la pantalla para que vayan y sigan a Itzel y vean más fotos de Lubina. Bueno, pues el tiempo se ha terminado. Gracias, Itzel, por esta maravillosa charla en Tú y las plumas del Tucán. Para todos los lectores de EDB que nos ven, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y también recuerden que además de literatura tenemos otros videos sobre educación y demás temas interesantes. Y pues bueno, mi nombre es Gaby Valdespino, me despido por ahora, pero recuerden, no dejen de leer. Hasta pronto.